sí, gusto en Bueno, verlos a todos. Espero que estén muy bien todos. sí, muy contentos, todos muy Sí, contentos. Este fin de semana tenemos actividad por aquí, así sí, que sí, qué nos vamos, bien, nos muy vamos a bien. reunir como todos los meses. Sí, perfecto, eso está muy bien. Yo también tengo eventos por venir. El venerable Yayasaro va a dar una plática aquí en Vancouver el lunes y vienen monjes de Estados Unidos y pues estoy como parte de la organización de los eventos y también para ofrecer la comida a los monjes al día siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, sí voy a estar un poco ocupado con todo eso, pero es una ocupación muy deseable. Sí, 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 sí. supuesto. Yo no conozco al venerable Yayasaro personalmente, pero pero he oído mucho de él y por supuesto, Ricardo Schwarzer lo conoce bien, entonces va a ser una cuestión muy, muy agradable. Yo siempre le decía mucho a Ricardo que Ajahn Yayasaro, yo creo que es de mis monjes favoritos contemporáneos, sin duda alguna. Eh, me- Miguel, sí, discúlpame, justamente hablando de eso, ¿vos sabés si él tiene alguna página o algo que nosotros podamos seguir? yo siempre, yo sigo, digamos, yo escucho sus pláticas en YouTube. Es, Ah, es, bien, es bien, la bien. única forma de acceso que yo tengo, pero eh, no sé si tenga él alguna página de No, su, debes, sí. no tiene monasterio, parece que él vive en una reserva natural. Mm, Entonces se tiene como es como una ermita, le llaman, ¿no? En donde sí, él vive ahí con relativo aislamiento y tiene gente que lo apoya con la comida y todo eso, ¿no? En Tailandia. Pero, pero no tengo conocimiento de que tenga y la digamos, página algo. de YouTube está su nombre, es su nombre. Yo siempre le pongo a Jan Yayasaro y ¡rum! Me da Ah, el listado de pláticas, ¿no? Y ok, así ya simplemente voy seleccionando. Acaba de sacar una recientemente, apenas la última salió hace como 2 o 3 días y la voy a escuchar esta noche. Y, perfecto. en fin, bueno, ¿qué más decir? Si es el Sí, autor de sí, Quietud que sí, fluye. Entonces, sí, sí. es un monje, francamente, con una sabiduría bárbara. O sea, realmente un verdadero líder, aunque no lidera nada, ¿no? Eso es lo Nada. interesante, ¿no? Sí, No, es verdad. no se le promueve como otros monjes, por ejemplo, de ninguna manera, es extremadamente reservado y modesto, entonces no, pero yo creo que es a pesar de su actitud, eh, se da a conocer, ¿no? Se Sí, da a conocer, totalmente, es totalmente. inevitable, ¿no? Sí, Es inevitable y para gran fortuna de nosotros, sí, sí, es una gran El, sí, fortuna, sí. sí. el poder del ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho, bueno, tiene ahí unas pláticas y unos libros que realmente son así como memorables. Hay voy a tratar si la encuentro, la voy a compartir con ustedes. Eh, tiene una plática sobre los padres y familiares y la actitud que uno debe tomar hacia ellos y demás. Es bellísima, es realmente es una obra de arte, ¿no? Y realmente se emociona uno cuando lo lee. Él tiene la capacidad de realmente tocar el corazón de las personas, ¿no? Va directo, directo y es muy conmovedor y eso
eso hace que uno se entusiasme por el Dhamma, realmente él hace que se genere el entusiasmo y el respeto y la admiración, ¿no? Por el Dhamma. Esas son sus grandes virtudes como maestro. La otra cuestión que es muy típica de él y que parece ser que, porque lo ha mencionado mucho en sus últimas pláticas, él hace mucho énfasis en el budismo. Dice, no es una filosofía, no es un estilo de vida, no es una psicología. Dice él, yo lo veo, dice él, yo lo veo como una educación, es un sistema de educación, un sistema educativo, ¿no? Aquí, perdón, Angélica me está escribiendo un mensaje. Si podría incluirla en el mail, sí, perfecto. Déjame apuntarlo aquí mismo y entonces, disculpen la interrupción. Voy a escribir esta dirección. Espero poder encontrar esa, no sé si es plática o es un texto, pero que realmente es impresionante. Lo voy a Y en buscar. la conferencia que va a dar va a ser pública también. En Vancouver el lunes que entra es pública. Es pública la Después, conferencia. Miguel, no compartís. Claro, pero a lo mejor no es transmitida en internet, ¿no? No va a ser Tengo transmitida. entendido, de hecho, uno de los monjes que viene también a visitar Vancouver, vienen casi a verlo, a él, ¿no? Ya mencionó que estaba mencionando acerca de precisamente grabar Ah, la bueno. plática. Entonces, se va a grabar y yo podría solicitar a ese monje, si tuviera la amabilidad de compartirla, y entonces si la puedo recibir, yo se las envío a ustedes, ¿no? Ah, bueno. Porque pues sí, Muchísimas va a ser gracias. una grabación, digamos, ¿cómo le llamaríamos? Personal, ¿no? En algún iPhone, algo así, van a grabar toda la plática, ¿no? Entonces, ya veré qué puedo hacer para compartirlo, ¿no? Sí, de acuerdo. En fin, les decía que él, digamos, lo que caracteriza sus últimas pláticas es un énfasis en el hecho de que el budismo es un sistema educativo, es una educación, ¿no? Y comparte pues todas las características de un sistema educativo, ¿no? En el que tiene que haber ciertas gradaciones, y que tiene que ser un proceso gradual, etcétera, etcétera. Él discute esos aspectos y se me hace muy interesante, muy interesante. Así es. Y Miguel, bien, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? antes que tú entraras nos pusimos en fila, dijimos a ver quién va primero. Así que Patti tiene una pregunta para ti. De acuerdo, adelante, Patti. La puse en el chat, maestro. A ver, déjame ver. Acerca de la nimita, que siempre aparecerá como indicador en la práctica. Y si se es una luz o tiene otra forma de presentarse. Bueno, es interesante. Precisamente hoy estaba yo leyendo un poquito acerca de esto, ¿no? De la famosa nimita. Y bueno, desde un punto de vista, es algo que surge en el proceso meditativo, cuando uno está tratando de desarrollar concentración. eh, Incluso los comentarios lo mencionan. Cuando, cuando la persona logra suprimir los impedimentos u obstáculos, que también les llaman, en ese momento surgen los factores yánicos. Esa es una de las características del fenómeno, ¿no? Del ingreso a la concentración. Y
Pero el otro aspecto es que surge este signo llamado de contraparte. Y se llama signo de contraparte porque está relacionado con el signo propio que caracteriza al propio objeto de meditación. Es decir, supuestamente uno pone atención al objeto de meditación y cuando uno logra suprimir los impedimentos, entonces surge el llamado nimitta. Signo es tal vez la traducción menos peor para nimitta. Entonces, los comentarios indican que ese nimitta puede ser un fenómeno, digamos, eh, visual, entre comillas. Visual, entre comillas, porque no aparece con los ojos cerrados. Es decir, es un fenómeno realmente mental, pero puede estar relacionado no solamente con el aspecto de la base ocular, sino también puede ser un objeto táctil. Es decir, se puede experimentar en la mente como un objeto táctil o como algunas personas manifiestan percibir un sonido particular cuando eso sucede, pero son los casos más raros. Yo creo que he escuchado eso solamente una o dos veces por parte de meditadores, ¿no? Lo más común es que aparezca una especie de luz, imagen, que puede tener diversas características. Hay gente que lo describe como si fuera una nube, como si fuera lo llaman una luz, a veces, o a veces hay gente que se refiere a ello como un punto. Eh, realmente es un poco vago en el sentido de que la experiencia personal es única. Eso es lo único que puedo así afirmar con certeza, ¿no? Acerca de este nimitta. Y les he mencionado anteriormente que esta capacidad de percibir ese nimitta cuando los impedimentos cesan es parte del desarrollo mental en el sentido de lo que muchos maestros llaman conocer la mente, es decir, conocer el signo de la mente, ¿sí? Es algo que, por ejemplo, una mente no desarrollada, pues no tiene la capacidad de discernir qué cosa es lo que está pasando en la mente en un momento dado, porque la mente es muy compleja. Y de hecho, en el mundo del meditador, ese universo del meditador es un universo que no es tan simple. Requiere, requiere de ser conocido, tiene que ser explorado, ciertamente, y esto es parte de ello, ¿no? El saber qué cosa es lo que es una nimitta y qué no califica como eso, es parte de la experiencia del meditador. Creo que les he mencionado en el pasado que, por ejemplo, una guía que considero que es eh, valiosa es que si efectivamente está sucediendo el emerger, la aparición de ese signo, eh, se puede considerar que es el signo de contraparte cuando hay una regularidad en su aparición. Creo que ese es el punto más importante. Ese es el punto que realmente determina si uno está percibiendo el signo de contraparte o no. Es decir, en la experiencia meditativa, a veces bueno, yo en mi propia experiencia hace muchísimos años, eh,
cuando tenía periodos de meditación más regulares, más largos, y estaba tratando de, digamos, haciendo esfuerzo, ¿no? Por tratar de lograr concentración. A veces experimentaba yo ciertas cosas y que eran muy llamativas, muy, muy intensas, podríamos llamarles, y creía yo que eso era el nimita, ¿no? Llegué a creer durante un cierto tiempo, ¿no? Porque yo estaba aislado, no tenía a la mano en ese momento un maestro. Y entonces llegué a pensar por algo de tiempo, por cierto tiempo, ¿no? Que eso era el nimita. Pero después me daba cuenta de que no siempre, no siempre aparecía. Es decir, era una cosa que a veces sucedía eso y a veces no sucedía. Y era claro bueno, había otros fenómenos también que yo experimentaba que definitivamente no podrían ser el límite porque eran esporádicos, un poco inusuales, un poco bizarros, si ustedes quieren. Por ejemplo, yo experimentaba a veces cuando estaba yo tratando de entrar en concentración, experimentaba ciertos movimientos corporales espontáneos. Es decir, yo de repente experimentaba que el brazo se me movía de esta forma, ¿no? Estaba perfectamente calmado, perfectamente quieto, no había ninguna estimulación y sin embargo había una especie de reacción ahí fisiológica que podríamos decir completamente injustificada, pero que aparecía, ¿no? Y en fin, entonces eso era claro, ¿no? Que era simplemente un subproducto de, de la meditación. Y así, también de acuerdo a los relatos de otros meditadores, surgen muchas veces una serie de estos subproductos de la meditación que tienen toda clase de características, ¿no? Muy diferentes de persona a persona y que no deberían ser considerados el nimita. ¿Por qué? Porque no son regulares. ¿Sí? Pueden tener cierta regularidad temporal por un cierto tiempo, pueden empezar a aparecer, pero después desaparecen completamente. Entonces, si uno es consistente en la práctica, uno se da cuenta de que no, llega a la conclusión de que no es eso, no es eso lo que está uno esperando del signo de contraparte. Al final de cuentas, la conclusión es que el signo, si es verdaderamente un signo de contraparte, siempre aparece siempre. El problema es que es sutil, es algo, hay una sutileza y ese es el problema. El problema es muchas veces el meditador tiene cierta expectativa, desarrolla expectativas y de acuerdo a lo que ha escuchado o tal vez inclusive lo que ha leído, por ejemplo, tiene la expectativa de que va a ser una luz, ¿no? Una cosa de ese tipo, ¿no? Y no necesariamente. Puede ser algo muy, muy sutil que inclusive no se podría describir con palabras, porque a esas alturas, cuando la persona está entrando a concentración de acceso, ya las palabras no tienen alcance para describir esas sutilezas. Es algo tan interno, tan personal, que lo único que yo puedo decir es que si se manifiesta con regularidad, ese es el punto de referencia, porque el nimita representa un punto de referencia, y no solamente un punto de referencia, sino también, vamos a decirlo así, un peldaño en el avance, en la concentración, porque uno está aplicando la mente y sosteniéndola sobre el objeto de meditación
Y llega un momento en que uno, en el desarrollo de la concentración, tiene que soltar, tiene que dejar esa aplicación inicial de la mente, la tiene que dejar, ¿sí? Y entonces lo que queda es una aplicación sostenida. Y lo que va a permitir precisamente sostener esa aplicación de la mente es el objeto, pero transfigurado, el objeto de contraparte, el animita. Entonces uno se apoya si antes uno se apoyaba en el proceso físico dinámico de la respiración, ahora se apoya uno en un fenómeno mental que es constante, que es discernible y que en la experiencia del propio meditador es claro, a pesar de su sutileza. Entonces, estas son esta es la dificultad de tratar de describir cosas que son prácticamente indescriptibles, ¿no? Estamos utilizando el lenguaje y los conceptos para tratar de definir algo que es muy, muy difícil de encuadrar en conceptos. Siempre va a haber una limitación, ¿no? Y esto apenas estamos hablando de concentración de acceso, del inicio de las llanas, ¿no? Ahora imagínense ustedes cosas más, más sublimes, ¿no? Más sutiles, es muy difícil. Y es por eso que el Buda, pues era un genio como maestro, y cuando enseña, por lo menos lo que sabemos en los suttas, lo que queda ahí plasmado es una cosa un tanto, ¿cómo le llamaríamos? Un poco curiosa, eh, algo que nos hace rascar la cabeza, porque en sus descripciones es muy parco, no se expande mucho, ¿no? No, por eso nunca pone las cosas en términos de métodos, por ejemplo, ¿no? Como decir un método de meditación, ¿no? Eh, y a pesar de que, por otro lado, es irónico porque por otro lado, una y otra y otra y otra y otra vez repite a lo largo de los suttas, repite la fórmula clásica de las 4 llanas, ¿no? Entonces, básicamente, simplemente dice, él inicia siempre diciendo muy, muy apartado de los placeres sensoriales, muy apartado de los estados mentales malsanos, entra y permanece en la primera llana. Y eso es todo. Entonces, básicamente hace la descripción de los preliminares en la forma más general. Cuando dice muy apartado de los placeres sensoriales, se está refiriendo a que se ha logrado la, eh, que se ha logrado la renuncia, que se ha logrado la restricción sensorial, es decir, la restricción con respecto a las percepciones que suceden a través de las bases sensoriales, ¿no? Entonces, ese es el prerequisito, ese es uno de los grandes prerequisitos en el entrenamiento gradual. Uno primero tiene que buscar la reclusión con respecto a los sentidos. Los sentidos uno tiene que aplicar una restricción. Ese es el primer gran requisito. Y después dice, muy apartado de los estados mentales malsanos. Esa es una frase que simplemente lo que quiere decir es que uno ha logrado la supresión de los impedimentos u obstáculos, los cinco impedimentos, que son el deseo sensorial, la aversión, el letargo y torpeza mental, la agitación y preocupación y la duda. Entonces, habiéndose cumplido eso, entonces, dice él, uno entra en la primera llana. Entonces, no es, esa llana no es algo que uno haga, es el resultado de haber hecho lo anterior, los prerequisitos.
Entonces, muchas veces en eso consiste el error del meditador, ¿no? El desear entrar en la llana, lograr la llana, pero desear entrar en y lograr son términos que no son exactamente correctos, no, no es exactamente correcto, no es como ya lo he discutido esto mucho con Edgardo, ¿no? No es cuestión de estirar la mano para hacer algo que vamos a obtener. No, esa no es la actitud aquí, ¿no? Más bien hay que cumplir con todos los requisitos y entonces va a suceder. Se da como una resultante. Y es muy interesante, muy interesante. Si uno conoce un poquito la cosmología budista, Theravada, uno entiende que, por ejemplo, el estadio de la conciencia en la esfera de la materialidad sutil, que es la esfera propia de la llana, eso se considera digamos, una existencia resultante, ¿sí? Lo mismo que en la esfera inmaterial. Son esferas resultantes, es decir, cuando uno llega a esa existencia, uno experimenta todo lo que experimenta ahí, mayoritariamente como la resultante de algo que se hizo anteriormente. ¿Sí? En la esfera del deseo sensorial a la que pertenecemos los humanos, no es una esfera tanto de resultantes. Y por eso es muy importante la vida humana, porque en esa esfera, al no haber tantos resultantes, hay espacio para la acción, para uno hacer algo no estando exclusivamente sujeto a los resultados que se traducen como sensaciones, ¿no? Entonces, esa es una cuestión interesante que también da una cierta ventanita, una cierta ventana para tratar de entender esto de la llana, ¿no? No como algo que se logra, sino el efecto que resulta de haber hecho una serie de cosas previamente, que son varias, ¿no? El establecimiento de la moral, firme establecimiento de la moral, la restricción sensorial, la reclusión física, la reclusión con respecto a los sentidos, y el contento, la supresión de los impedimentos, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que estar ahí para que se dé el efecto, que es lo que le llamamos, entre comillas, el logro meditativo, ¿no? Sí. Entonces, eso hay que entenderlo claramente. Hay una pregunta de Héctor. Héctor, Sí, ¿tienes levantada la así es, mano? Miguel, pero Ajá. Miguel de Anquín estaba primero que yo. Bueno, entonces, a ver, Por favor, que pase él y después, Miguel, por favor, después y escucharlo. después seguimos contigo. Sale. Gracias. Gracias, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Buenas Hola, noches a ¿qué tal, todos. Miguel? Sobre el tema de la animita, quería ver si podías explicar el tipo de práctica, porque está claro que el mensaje de Buda es el camino a las llanas y después pasar a Vipassana. Y en la absorción, en el camino hacia la absorción, todo lo que te has descrito está perfecto. Ahora, para Vipassana pura, o sea, para la gente que no va por el camino a las llanas, sino por el camino Vipassana, Sí, se encuentra que en las primeras etapas, que se llaman etapas inmaduras, en cuanto a sabiduría, todavía la sabiduría no tiene la suficiente fuerza. sí, Estas nimitas, entre otros fenómenos que aparecen, son como obstáculos, dificultan el avance en las sucesivas ñanas. sí, de hecho Y se les llama corrupciones de la son introspección. corrupciones, exactamente, son Y son corrupciones. 10, de hecho, especifican Son 10, son 10, son son 10 10 que específicas, si no ¿sí? hubiera apego serían muy positivas. Está la ecuanimidad, Claro, claro, hay concentración con las nimitas. así Pero es. es importante separar las prácticas porque si no uno se confunde. A mí me pasaba que cuando practicaba sámata
avanzaba un poco en esa línea que vos mencionabas, pero cuando practicaba Vipassana y me aparecían estos fenómenos, los instructores me decían, no, esto tenés que eh, ignorarlo y seguir, y la verdad que al principio me creó una enorme confusión, por eso si Sí, podés aclarar un y poco estos temas esas sería también son, importante. esas también las puedes llamar nímitas, También nímitas. imita, pues las nimitas son La signos, ¿no? aparición de luz, e inclusive hasta el conocimiento, la aparición de conocimiento se consideraría también, y está dentro de esas 10, ¿no? O sea, son una serie de cuestiones que, como dices tú, ordinariamente las consideraríamos positivas, pero cuando se hace, como dices tú, la práctica exclusivamente de desarrollo de Vipassana, de adquisición de conocimiento introspectivo, esas cosas se tienen que abandonar. Y de hecho, ese es para todos los meditadores que van en esta vía, siempre es le llamo yo el atascadero, ¿no? Ahí es donde, es el lodazal, ahí es donde uno siempre llega, y el lodazal consiste en alguna de estas 10 formas de lodazal, ¿no? Donde uno se queda atorado precisamente por lo que mencionas, por el apego que genera, el deleite y el correspondiente apego. Y entonces ahí es cuando un buen maestro es extremadamente útil, ¿no? Y por eso en la escuela birmana utilizan con mucho éxito el procedimiento de la entrevista, ¿no? Porque a través de de la entrevista el maestro rápidamente identifica cuál, cuál, cuál de esos, cuál de estas perversiones de la introspección es la que está sucediendo en el practicante, ¿no? Y al hacerlo, lo puntualiza y lo exhorta a que lo abandone, a que no se deje, eh, eh, a que no se deje seducir, por decirlo así, ¿no? Por este tipo de impedimento. Cuando el meditador se da cuenta y es capaz de superar eso a través de la renuncia, que es propiamente un acto de renuncia, entonces puede continuar con el proceso de desarrollo introspectivo. Pero otra vez, como dice Miguel acertadamente, esto es una cosa muy característica de una persona que está practicando la vía seca, a secas de Vipassana, ¿no? Solamente está desarrollando introspección mediante la purificación de la mente, mediante la purificación de la visión, etcétera, etcétera, pero no hace hincapié en el desarrollo de concentración. Entonces, ese es por decirlo así, esas son nimitas que son diferentes de la persona que desarrolla samatha, ¿sí? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque la persona puede desarrollar samatha y tener su nimita, su signo de contraparte, y eso no tiene que ver nada con estos signos que aparecen en el desarrollo de Vipassana, ¿no? Sí. Héctor, Sí, Miguel, gracias. Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, de hecho, ya prácticamente ahorita con esto de las 10 corrupciones, se dio una explicación al comentario que iba yo a hacer. Ujú. Eh, por cierto, después de lo cual quería hacer otro comentario sobre la calidad de un maestro como Ayaan Yayázaro. Pero bueno, Ujú. ahorita con relación a esto de los nimitas, pues ya prácticamente prácticamente dijiste todo. Y solo agregar que precisamente a Jan Shah hacía mucho hincapié en que no se preocuparan tanto por las nimitas, Claro, sí, porque pues finalmente eso los iba a extraviar. Y yo supongo que si eso se lo decía a los monjes, pues creo que eso aplica 1000% para nosotros los que estamos en esta práctica. sí, Inclusive también decía que se burlaba, bueno, no es que se burlara, hizo un comentario chusco de un monje que quería ver la luz y le dijo, bueno, pues entonces si lo que quieres es ver la luz, prende la lámpara y tan tan. exactamente. Entonces, creo que aquí el mayor riesgo, sobre todo para los
practicantes occidentales, ¿sí? Con todo el supermercado espiritual en que nos hemos desarrollado, pues es más que un logro, es una, como decían, corrupción, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Es son un, es un corrupciones riesgo, de la es un introspección. riesgo, porque Sí, es un, se emboletan o lo están buscando nada más una, como un fin, sí. y ya que lo alcanzan, no quieren soltarlo. Ese es Ese un es el riesgo, peligro. El peligro es exacto. que si el meditador no tiene mayor información y no tiene la interacción adecuada con otros, se puede Ajá. quedar en eso por mucho tiempo. Por ejemplo, muchos monjes tienen ese gran problema. Como viven una vida un tanto aislada, etcétera, etcétera, no tienen tanta interacción y muchas veces no tienen la oportunidad de discutir con maestros preparados, entonces se quedan atorados en eso y para ellos eso ya es satisfactorio y el resto de su vida la pueden vivir así, ¿no? Llegando solamente hasta esa etapa, ¿no? Ahora, y como dices tú al principio, esa es la bendición de un maestro calificado, ¿no? Yo, por ejemplo, les comparto en experiencia personal, yo creo que el maestro que probablemente el que más me ayudó cuando estaba yo en la etapa de desarrollar Vipassana fue el venerable Usilananda. Qué bárbaro. Era un maestro tan, tan, tan sagaz, eh, pero en un sentido práctico, en el sentido práctico de que precisamente tenía la visión, el conocimiento, la capacidad de discernir qué era lo que estaba pasando con el meditador, precisamente cuando llegaba a ese tipo de etapa, ¿no? O sea, inmediatamente identificaba cuál era el problema y te lo decía, ¿no? Y muy a pesar tuyo, muchas veces eh, tenías que entender que eso te iba a impedir continuar con el avance y hacía muchísimo énfasis en la necesidad de abandonar eso inmediatamente, ¿no? Para poder proseguir, ¿no? Ahora, aquí el problema es, en ausencia de un maestro calificado, híjole, es más difícil, se hace muy difícil porque a lo único que puede uno recurrir es a textos, por ejemplo, o pláticas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa es la ventaja de un maestro calificado, que además no hay muchos en el mundo. Desgraciadamente, tanto para Vipassana como para Samatha, son pocos los que realmente tienen experiencia y tienen la capacidad de, de discernir y de poder ayudar a la gente, ¿no? A sacar adelante estos problemas con la meditación, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, uno piensa, bueno, es que también la situación de cada persona es una situación también kármica, ¿no? Si uno tiene el mérito, uno se encuentra a los maestros adecuados en el momento adecuado, ¿no? Si uno no tiene el mérito, no va a suceder. Entonces, eso es regresarse al mero principio, ¿no? En el sentido de que hay que aprovechar esta vida humana para hacer mérito, ¿no? Hay que hacer lo bueno, hay que evitar lo malo, ¿no? Ese tipo de mérito es lo que va a sentar la base para el desarrollo de la mente, ¿no? Propiamente el desarrollo meditativo, ¿no? Entonces, porque muchas veces, ¿no? Otra vez, la gente quiere ir directamente a la llana, quiere ir directamente a los conocimientos introspectivos sin haber sentado las bases que son requeridas, ¿no? Porque sentar las bases, no sé, la gente lo considera como, o lo pasa por alto, muy a la ligera, o lo considera innecesario, o no le da la atención suficiente, ¿no? Pero, pero es importantísimo sentar las bases antes de querer, o sea, o sea, hay que aprender a gatear antes de querer volar, ¿no? Ni digamos caminar, ¿no? Es muy importante eso, creo yo.
tomar las cosas muy paso por paso, asegurarse de que todas las T's están cruzadas y todas las I's están punteadas, ¿no? Hacerlo en forma ordenada, sistemática, es muy importante. Y ibas a mencionar algo, Héctor, acerca del venerable Yayasaro. Sí, precisamente era con relación a la calidad, llamémosle así, de lo que es tener un maestro como él. Pues primero que obviamente pues, tuvo la escuela de Acharya, pero también el punto era de que pues ese es el tipo de maestros al que hay que estar siguiendo, al que hay que estar viendo, etcétera. Y a raíz de lo que hemos estado comentando, nos has hecho favor de comentar sobre los riesgos de vida. Bueno, aquí el problema que veo, y también el hecho de que hay que estar buscando, acercándose a los maestros como los que tú has tenido, ¿sí? Aquí el riesgo es que en este mercado de redes espirituales y supermercado espiritual que tanto hemos comentado, se ha dado cada vez más el tema de los maestros tempraneros. Bueno, yo uso esta palabra tempranera, se usa Theravada, no sé si esté correcta. Me refiero a los maestros del último temprano, que pues no hacen tanto énfasis y tanta advertencia como la que tú nos comentas, y al contrario siempre buscan pues decirle a los practicantes occidentales las cosas que ellos quieren oír, por decirlo de alguna manera. He encontrado esta situación mucho en dos monjes en particular, Bhikkhu Sanata Vihari o Analayo, y que precisamente alguna vez tuve una discusión, algún eh, comentario con Bhikkhu Sanata Vihari, y se salió por la tangente y nunca me contestó. Era con relación a una cuestión similar. Entonces, pues nada más puntualizar que ojalá que tengamos los méritos cada quien suficientes para encontrar a maestros como ellos y como tú, que nos están haciendo el favor de llevar más adecuadamente por este camino, y pues tener cuidado. Yo estoy organizando un grupo, un pequeño grupo precisamente de meditación, y ahí es donde más he visto la confusión tan grande que hay por parte de varias personas que han picado por aquí, por allá, por todos lados, sí, y la verdad yo sí tenía la mejor voluntad, no sé si eso valga, sea correcto, de hacer un grupo para poder transmitirle las enseñanzas, sobre todo con todo lo que he estado aprendiendo aquí en Manitaya, pero la verdad, yo estoy en el punto de aventar la toalla, porque es más No, que no, 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 fuera, creo que cada vez más quiere la gente impulsar, irse por lo que ha escuchado por otros lados, que estar abiertos a escuchar algo diferente. Perdón, sí, no sé qué me sí. opines No, yo al te diría que respecto. no te descorazones por eso, ¿no? Ujú. Creo que de hecho muchos de ustedes aquí en este grupo eh, pueden participar en la transmisión del Dhamma con lo que conocen, porque conocen lo básico y tienen la intención correcta, ¿no? Entonces, y es un aspecto en el que en que la persona comparte, ¿no? Es una forma de dana, y es una forma muy alta de dana, ¿no? Compartir el dhamma es bueno, siempre y cuando uno entienda sus propias limitaciones. Ahí es donde realmente viene la cuestión crucial para una persona que comparte el dhamma, ¿no? Digo, no, es posible hacerlo. Alguna vez creo que Edgardo lo mencionó, a lo mejor creo que fue el último punto que mencionó probablemente hace 15 días, ¿no? El aspecto de que tiene que haber en lo más profundo de la mente de esa persona que intenta, digo porque no se logra, pero intenta compartir el Dhamma,
es el aspecto de honestidad interna, ¿no? Ese punto, ese es el punto de convergencia más importante, ¿no? Una honestidad completa, ¿no? Que se defiende a capa y espada, ¿no? Mientras uno sea verdaderamente honesto con uno mismo, entonces no tiene uno que preocuparse de los demás. Y entonces uno puede expresar el Dhamma en la medida en la que uno tiene conocimiento y experiencia, ¿no? Que ese es el otro punto también, que muchos buenos maestros, yo he escuchado de varios buenos maestros, ¿no? Y sobre todo en la tradición de la foresta, ese es en lo que se hace más énfasis, ¿eh? La tradición de la foresta, sobre todo la tailandesa, inclusive desprecia un poco las escrituras, ¿eh? Y hacen énfasis en la experiencia. O sea, si vas a compartir algo, si vas a hablar de algo relacionado con el Dhamma, no hables de escrituras y demás cosas, habla de tu experiencia. Ese es el ímpetu, por decirlo así, en esa tradición, ¿no? Y claro, yo oía eso mucho de algunos maestros que tuve, y está bien, pero también he tenido maestros que son expertos en las escrituras, y definitivamente el enfoque que tienen, la honestidad que también tienen, está a prueba de fuego. Y entonces vale la pena también escuchar maestros o acercarse a maestros que tienen una gran experiencia en las escrituras, ¿no? Que las entienden y las pueden explicar, porque es de mucho valor. Entonces, yo diría que debe haber un balance entre las dos cosas, por decirlo así, ¿no? Para maestros, tanto laicos como monásticos, es lo mismo, ¿no? Pero sí, lo principal es buscar esa honestidad con uno mismo, ¿no? Es la Bien, base. Claro, Esa es la claro. base de todo. Cuando eso está ahí y se ha establecido, y uno reconoce, entonces ya no hay el Dhamma se va a expresar, por decirlo así, por sí mismo. No hay mucho que buscarle, y ya no tiene mucha importancia lo que otros piensan, o ya no es importante. Uno se simplifican mucho las cosas, por decirlo así, ¿no? Entonces es importante, creo que todavía estamos hablando de meditación, estamos hablando de llanas, cómo lograr, etcétera, técnicas, métodos, pero hay que irse todavía aún más, aún más atrás. Inclusive es parte de la moral, pero no se expresa bueno, sí se expresa en el cuarto precepto, ¿no? En el no mentir, pero aquí esa honestidad repito, es con uno mismo. Uno tiene que hacer un análisis, y esto también es parte de la formación mental de uno mismo, ¿no? El regresar una y otra vez a ese análisis de la honestidad consigo mismo. Yo recuerdo que yo me quedé un poco traumado, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Ya siendo monje, ya me había ordenado como novicio, y estando en esa condición, me di cuenta de que yo no era todavía honesto conmigo mismo. Y fue un trauma espantoso, fue una cosa terrible, pero muy buena, muy buena. Recuerdo el incidente particular cuando me di cuenta. Estaba yo comentando con mi maestro, el venerable Sona,
después de haber comido, teníamos ahí los cuencos, ya habíamos terminado, y siempre que terminábamos, éramos solamente 2 monjes, estábamos ahí solos en el monasterio, un asistente nada más, y después de comer siempre teníamos una breve charla, ¿no? Y recuerdo que estando en esa charla, estaba yo relatándole algo, y a medida que relataba estaba yo diciendo ciertas cosas, y al tiempo en que no terminaba yo aún de decir lo que estaba diciendo, me di cuenta de que estaba yo exagerando con respecto a lo que estaba diciendo. Y él desde antes que me diera yo cuenta, me estaba viendo con una mirada muy, primero pensé yo, qué curioso es esa mirada que tiene, ¿no? Y después no me quitaba la mirada, en lo que yo seguía platicando, hasta que, como decimos en México, me cayó el 20. Ahí mismo me di cuenta de que yo estaba sobrepasándome, ¿sí? No estaba no estaba yo siendo honesto, estaba yo rompiendo activamente un precepto enfrente de mi maestro. Una cosa extremadamente vergonzosa. Y fue una lección que yo tuve sin que me tuviera que decir absolutamente nada. Con la mera mirada, yo ahí me di cuenta de que todo lo que yo había pensado acerca de mí era bastante inexacto, ¿no? Y ese fue realmente, digamos que ahí fue, yo pienso que uno de los grandes puntos de partida de la verdadera práctica, ¿no? Ahí fue cuando realmente empecé a practicar, ya siendo monje. Después de décadas de haber sido practicante de meditación y bla, 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 todo eso, para llegar a ese punto en donde me di cuenta de que no, de que, estaba mucho menos que verde, ¿no? No había madurez todavía y me di cuenta en ese momento que era cuando tenía que empezar. Y con lo que tenía que empezar es con lo que les estoy mencionando, ¿no? Tiene que haber una honestidad profunda, completa, con uno mismo. Eso es lo que uno tiene que buscar, es lo más urgente, por decirlo así. Y es alcanzable, por supuesto, a través de la práctica, a través de darse cuenta, a través de un examen personal constante, llega uno a ese punto, y cuando se llega a ese punto, entonces, ese es un punto en el que ya considero que ya puede uno compartir el Dhamma, ¿no? Entonces, para ustedes, es un consejo que les doy. Es algo grandioso poder compartir el Dhamma, ciertamente, pero sí requiere de ciertas condiciones, ¿no? Porque de otra manera entramos en una especie como de conflicto, ¿no? Hay un conflicto que no puede durar inclusive años, ¿no? Ese tipo de conflicto que está sucediendo internamente y que en un momento dado va a explotar, va a salir, ¿no? Pero qué mejor que primero llegar a ese tipo de limpieza preliminar, y después ya no tiene uno que preocuparse de cosas, ¿no? Entonces es una cosa que sí los invito a que reflexionen mucho, porque, porque yo tuve mucho problema, y no me gustaría que ustedes también tuvieran ese tipo de problemas. En fin, ¿alguna otra pregunta, comentario? Ok. Muchas gracias, Miguel. ¿Sí? Muy amable, gracias. Soledad, y creo que Ismael también tenía una pregunta hoy. Ismael, creo que estabas tú primero, ¿verdad? A ver, Ismael, adelante. Creo que tú estabas primero, Ismael, ¿no? Sí. En parte me pareció que estaba respondida, pero yo no siento que esté teniendo limitas, pero sí me ha pasado en espacios de meditación donde puedo estar más tiempo, donde aparecen algunas cosas que no son del todo normales. Y la pregunta es que
por lo que dijiste, más bien habría que no prestarles atención. Y por el otro lado, bueno, sí, si no, después es otra pregunta. Sí, primero eso, porque leyendo algunos textos pareciera que hay que prestarles atención, aunque no Sí, sean por las características. Y por otro, aunque a veces se mezclan, porque por ahí en algún momento fue mirar un punto para no distraerme con otras cosas y, bueno, ese punto era una estatua. Bueno, ¿qué se hace con eso? Porque sí, no sí, es sí. una... Sí, en general, digamos que a grosso modo, la mayoría de los maestros de meditación te van a decir, en principio, te dicen, cuando medites y empieces a experimentar o a ver cosas, déjalas a un lado, no les prestes atención. Eso es correcto en el sentido de que si son cosas que te están sacando del contexto que debes tener, entonces abandónalas, ¿sí? Aquí el problema es de discernimiento, de decidir, bueno, esto es algo que me está ayudando, por ejemplo, me está ayudando a serenar la mente, me está ayudando a calmarme, o estoy empezando a absorberme en una fascinación por algún fenómeno mental que está surgiendo. Entonces, eso es una cosa que hay que discernir. Desgraciadamente, el meditador, a final de cuentas, es el que tiene que tomar la decisión, por ejemplo, de abandonar estas cosas o usarlas con habilidad, ¿no? Porque esa es la otra posibilidad. Porque si tú, por ejemplo, experimentas ahí la cuestión de la mente en el curso de una meditación y como si tú lo describes, que te concentras en un punto, bueno, eh, podría ser útil. Si tu concentración, el sostener la atención es en ese punto, puede, si tú lo haces y te das cuenta de que no, mientras lo has estado haciendo, no han surgido estados de deseo, ni de aversión, ni letargo, etcétera, etcétera, pues entonces puede ser una vía factible para el desarrollo, ¿no? De la concentración. Pero Entonces, si hay estados de aversión, habría que tratar de seguir a través de ellos, sería seguir observando, pero no sentir fascinación o aversión o una mezcla de ambos. Porque bueno, si uno ve una cosa extraña, pueden pasar dos cosas. Primero, bueno, algo extraño, hay una cierta fascinación sí, sí, de la parte curiosa de la mente. Pero sí, también hay una cierta aversión de que me estoy distrayendo o me puedo claro, estar... puede ser de una forma o de la otra. Sí, así es. Pero entonces sería como seguir a través de eso. Ni fascinarse ni Sí, rechazarlo. exactamente. Mantener una cierta ecuanimidad y sobre todo un poco de reserva, en el sentido de no confiar tanto en ese fenómeno, ponerlo a prueba a largo plazo. Ese es el punto que he estado tratando de hacer hoy, en el sentido de que, se repite eso, se está repitiendo. Si digamos el 80% de las veces que medito está surgiendo eso, entonces puede uno empezar a sospechar que sí, esa constancia probablemente indica que es un fenómeno que está indicando el signo de contraparte y que como tal podría ser utilizado para afirmar la atención y la concentración, y es una cosa a la que vale la pena esforzarse en mantener y en trabajar con ello, ¿no? Con ese fenómeno. Entonces, es una cosa que solamente el meditador puede responder a través de la experiencia. Recuerden, la meditación es una especie de laboratorio, llega al punto en que uno tiene que explorar la mente, ver, ver su alcance, ver las posibilidades, hacer experimentos internos, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le da mucho miedo hacer este tipo de cosas. Entonces, aquí la exploración es
¿Por qué del miedo? ¿Por qué miedo a tratar de explorar algo nuevo en la mente, ¿no? Entonces, verlo como un impedimento. Ese miedo es aversión, ¿no? Mm. Ahora, por otro, el otro extremo, el de la persona que ve la luz, ¿no? Ven una luz y se fascinan con ello, ¿no? Y quedan embobados con la luz y simplemente repiten el fenómeno y ya el objetivo se torna simplemente en experimentar esa luz. ¿Por qué? Porque les da una satisfacción, les da una cierta calma y se sienten cómodos. Pero en eso consiste precisamente, en ese caso particular, la corrupción de la introspección. Entonces, es un equilibrio que hay que buscar. Mientras más avanza uno en el camino de Samatha y Vipassana, la vía se hace más estrecha y hay que tener se requiere de más equilibrio, por decirlo así, ¿no? Al principio es muy fácil, la vía es muy ancha, no hay problemas. Simplemente sigue tu respiración, inhalaciones y exhalaciones, ya está. Pero eso está bien al principio. Después vienen las sutilezas, ¿no? Y bueno, por ahí me estoy adelantando, pero la vez pasada comentaste algo respecto de la intención al momento de sentarse. Y la pregunta sería un poco, algunos textos que he leído dicen que en realidad cuando uno se sienta, eh, algunos maestros dicen que no habría que hacer tanta diferencia entre concentración y desarrollo de o samatha y vipassana. Sí. ¿Y cómo sería la recomendación? Bueno, Yo me parece que me estoy adelantando porque todavía estoy con el camino así, de sí. muchos carriles. No, pero está bien, está bien. Lo que te voy a comentar es lo que está en el canon, en los suttas. Hay un sutta en particular en donde el Buda dice que hay, digamos, 3 posibilidades de enfocarse en esta cosa, en esta situación de samatha y vipassana, ¿no? La primera es, uno desarrolla inicialmente vipassana, sí. Ese es el desarrollo de vipassana. La otra posibilidad, uno desarrolla inicialmente samatha y posteriormente, habiendo ya logrado un cierto desarrollo a lo largo de mucho tiempo, entonces uno se aboca a utilizar esa serenidad mental para desarrollar conocimiento introspectivo o vipassana. Esa es la segunda posibilidad. Y el Buda, curiosamente, menciona una tercera posibilidad que la traducen como hacer las cosas en tándem, es decir, alternando, alternando las dos formas de enfoque de la mente. Cabe mencionar, hacer el hincapié de que no son métodos, samatha y vipassana no son métodos, son formas en las que la mente opera, ¿sí? Formas en las que uno se enfoca. Entonces, uno hace una alternancia, ¿sí? Inclusive en una misma sesión, se sienta uno y digamos que inicia con samatha y después uno procede por ejemplo, a notar las características de la existencia, alguna o varias, y así hace uno samatha, y así hace uno vipassana, ¿sí? Y después de hacerlo por un tiempo, regresa uno a la concentración exclusiva, ¿no? La atención exclusiva a un objeto. Y así sucesivamente va uno alternando. Eso lo describe el Buda, que es una posibilidad, ¿no? Entonces, todo depende del temperamento de la persona. Una cosa que sí es, a lo largo de los años, me he dado cuenta es que una persona que pretende desarrollar exclusivamente Vipassana es posible, pero yo pienso que es una persona que de entrada tiene que, tiene que tener una gran sabiduría. Es decir, desarrollar Vipassana de inicio a fin, híjole, eso solamente para una persona altamente dotada, con
con gran mérito, y eso quiere decir mucha experiencia haciéndolo en vidas pasadas, y serían, digamos, un porcentaje pequeño de los meditadores que pudieran hacer eso, ¿no? Pero creo que en ese sentido el desarrollo de Samatha inicialmente es más accesible a la mayoría de los practicantes, definitivamente, más accesible, ¿no? Primero, suprime los impedimentos, calma la mente y genera esos factores que son favorables para después hacer vipassana, ¿no? Es decir, el gozo, la felicidad, la unificación mental, la ecuanimidad ganada, va a ser de mucha utilidad para poder hacer el análisis que requiere vipassana, ¿no? Entonces, ese es en general, pero nuevamente, eso depende de cada persona, ¿no? Bien, o sea, yo tenía, se me planteaba alguna duda respecto de, por ejemplo, estando practicando atención a la respiración, etcétera, aparecía lo que como una mayor comprensión de algo que debería mejorar en mi vida, o que eso me parece, por un lado me parecía culposo, por el otro lado me parecía sabio seguirlo explorando, y bueno, Eso voy es por muy ahí bien. interesante, Ismael, es interesantísimo porque esa es uno de lo que el Buda llama los frutos de Samatha. Es precisamente el conocimiento mundano. Es un fruto de la práctica meditativa. Sí, efectivamente, o sea, logras un cierto conocimiento introspectivo acerca de aspectos mundanos. Y eso es válido. Lo que no es válido es dirigir nuestra práctica exclusivamente con ese fin, ¿no? Por ejemplo, yo también hacía ese tipo de cuestión, ¿no? Trataba primero tenía algún problema de química, que fue a lo que me dediqué, tenía un problema específico y entonces encontraba que la forma de solucionarlo realmente era eh, meditando mucho y eventualmente la respuesta salía, ¿no? Y bueno, y entonces iba yo y lo aplicaba, pero como dices tú, también a mí me daba eso un poquito de remordimiento, ¿no? Decía yo, estoy utilizando el Dhamma para un beneficio mundano. Se puede, pero no, realmente Sí, no yo me es refería más bien a una cuestión de mejorar, de de hacer más mejorar, profunda la sila, no para no una cosa responder. tan mundana como la solución a un Claro, problema. No, que bueno, sí. estás en una mejor situación en la que yo estaba, Pero sí, efectivamente, ese tipo de cosas suceden. Bueno, le estoy dejando poco tiempo a Soledad. Muchas gracias. Yo creo Soledad. que ya se pasó la hora, Miguel. Igual la dejamos para la próxima, me pongo la primera de la fila. Bueno, ¿Te parece, sí, Miguel? Porque ya fue pasamos. una sesión un poco larga y es que es Sí, interminable, es que hay tantas cosas que sí, decir, es sí. interminable y bueno, lo bueno es que se mantiene el interés y eso es excelente. Entonces, sigan practicando, sigan haciendo esfuerzo. eh, o sea, ustedes también son una fuente, entiendan que su contribución al estar simplemente presentes en estas prácticas están ayudando a todos los demás. A mí, por ejemplo, me están ayudando. Entonces, consideren eso como algo muy meritorio y regocíjense en eso cuando practiquen su meditación. Bueno, lo dejo hasta aquí y que estén Muchas muy bien, gracias, Miguel. contentos y en paz. Bien. Gracias, Miguel, que estés bien. Gracias Miguel, hasta luego compañeros Gracias. Gracias y a todos. compañeras. Gracias. Buenas noches. Yo me tapo. Gracias. Me ponen Gracias. primera Gracias. para la próxima, ¿eh?